En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, y llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu Creador y se renovará la faz de la tierra. Estamos estudiando el Catecismo de la Iglesia Católica, su tercera parte, la vida en Cristo, segunda sesión, los 10 mandamientos. Capítulo segundo, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Artículo sexto, el sexto mandamiento. No cometerás adulterio. Habéis oído que se dijo, no cometerás adulterio. Pues yo os digo, todo el que mira a una mujer deseándola, ya cometió adulterio con ella en su corazón. Continuamos subiendo el monte Sinaí de la mano de Moisés a recibir allá arriba los 10 mandamientos. Son 2.285 metros que mide el monte Sinaí. El Catecismo dedica 505 números al estudio de los 10 mandamientos, es decir, subiremos 4 metros del monte Sinaí por cada número del Catecismo que estudiamos. Y nos encontramos en el metro 1156 de altura. Estamos también en el primer apartado de este artículo, donde el Catecismo dedica 23 números al estudio del tema que tiene como título La vocación a la castidad. Hoy vamos a profundizar en 2 números, el 2342 y 2343, con el tema La integridad de la persona. Número 2342 del Catecismo de la Iglesia Católica dice: el dominio de sí es una obra que dura toda la vida. Nunca se la considerará adquirida de una vez para siempre. Supone un esfuerzo reiterado en todas las edades de la vida. El esfuerzo requerido para ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad, durante la infancia y la adolescencia. Es un número maravilloso este que nos presenta el Catecismo en este tema, ¿no?, de la integridad de la persona, que nos lleva a una reflexión importante, que esto de la castidad y de la templanza y el ideal de ser dueño de uno mismo no es una cosa de los jóvenes, es una batalla de toda la vida. Hay tentaciones de bajar la guardia, de pensar que en la juventud puede haber una batalla más especial que en la adultez, en la templanza, en la educación de la voluntad. Llega un momento donde parece que eso ya no importa, que eso ya está pasado. Y parece ser que las personas en su adultez se instalan y se conforman con determinado nivel. No hacer mucho escándalo y refugiarse dentro de esos sofismas como hay peores que yo. Por tanto, esto que hago, este pecadito que cometo, no es para tanto. Hay peores. Y aquí es importante, queridos amigos, que resaltemos una cosa. Y es que debemos entender que una cosa es la tentación y otra cosa es el tentador. Y es muy importante, ¿eh?, que podamos nosotros desenmascarar esto, porque necesitamos hacer una estrategia para desenmascarar al enemigo. Si no hacemos esto, estamos perdidos. En esa batalla interna y externa que tenemos en nuestra vida, no vamos a tener la oportunidad de poder afrontarla adecuadamente si ni siquiera nos damos cuenta contra quién y contra qué estamos luchando. La doctrina de la Iglesia Católica nos ha enseñado, y esto ya lo hemos visto en algunos números del Catecismo, que
la vida espiritual tiene tres enemigos: el mundo, el demonio y la carne. De las tres, uno es un ser personal y los otros dos no son seres personales. En cualquier caso, son situaciones ambientales o naturales de las que se sirve el demonio para tentarnos. Mundo y carne. Y esto es interesante tenerlo presente. Tener en cuenta que el demonio se sirve del influjo del mundo y del influjo de la carne, de ese desorden interior que tenemos en nosotros, para tentarnos, para dominarnos, para poseernos. Los padres del desierto, los padres que se dedican a la oración en sus ermitas, los anacoretas, todos estos que hemos hablado durante algunas explicaciones del catecismo, en los primeros siglos de la Iglesia, ellos se dedicaron a estudiar arduamente la tentación y se prodigaron en una doctrina de cómo afrontar la tentación. Los padres del desierto hablaban de que hay tentaciones que son más imaginativas, que suelen adueñarse y que se representan visualmente en tentaciones de impureza que sobrevienen y nos atacan constantemente. También estos padres hablaban de otro tipo de tentaciones que no eran y que no se servían tanto de las visuales. Ellos hablaban de una cosa que le denominaban logismoi. Logismoi. Y ellos hablaban del combate contra los logismoi, que son los pensamientos erróneos. Posiblemente la primera vez que escuchemos esto, ¿no? Combatir contra los pensamientos erróneos, los logismoi. Son tentaciones racionales o de pensamiento que nos quieren apartar de la fidelidad de Dios. Como por ejemplo, el pensamiento de los hay peores que yo. Ese es un tipo de logismoi, porque eso es un pensamiento erróneo. No puedo ser malo refugiándome en pensar que alguien es más malo que yo. Eso no lo puedo hacer. Imagínese usted si alguien roba pensando que no es tan malo, porque hay otro que robó más. Es una tentación de autojustificarse racionalmente, que en el fondo es bajar la guardia, dejando de tener el ideal supremo, que es la santidad. Y se baja la guardia. Otro ejemplo de esto, ¿no? Sería los que dicen, seamos naturales, no exageremos, no somos ángeles, no podemos pretender ser tan puros, tan buenos. Y así van por la vida, en una tremenda mediocridad, pensando que no hay que exagerar. Eso de rezar el rosario todos los días es una exageración. Eso de que alguien pueda ir al altar a jurar fidelidad, eso es una exageración. Hay muchos así en nuestra época. Y esas tentaciones hay que desenmascararlas. En un mundo que se ve tan tentado por la erotización, es fácil que una de las tentaciones es pretender quedarnos en un estado intermedio, donde
Ni nos degeneramos del todo, pero tampoco crecemos en nada. Donde no nos vemos como muy malos, pero vemos el ideal de la vida, de la santidad, de la pureza como algo inalcanzable para mí. Y me quedo en la mediocridad. Es lo que sucedió en el Éxodo. 40 años en el desierto. Estaba la tentación de volver a Egipto, pero del otro lado ya Egipto estaba muy lejos y entonces Egipto ya no. Pero casi, casi, instalémonos aquí, en el desierto. Ya no sigamos caminando. ¿Para qué vamos a pretender conquistar nada? Para qué queremos pretender ir a una tierra prometida que no sabemos dónde está? Es como una especie de no volvamos atrás, pero no sigamos adelante y nos quedamos instalados. Y fíjese que así está nuestra vida. Y entonces después de un tiempo las personas vienen con el psicólogo, vienen con el director espiritual o con el terapista o con su coach, lo que sea, y dice, me siento estancado. Pues claro que estás estancado y hace muchos años, estás como en el desierto, el pueblo de Israel en el desierto. Ni te regresas a Egipto ni llegas a Jerusalén. ¿Cómo no te vas a sentir estancado si dejaste de luchar? En definitiva, queridos amigos, el crecimiento tiene que ser ininterrumpido en nuestra vida espiritual, así como el crecimiento es ininterrumpido en la vida física. Uno no puede detener la vida física. Tenemos que pedirle al Señor la gracia de no bajar la guardia, de no instalarnos, de no quedarnos parado, de no conformarnos con este pedacito de desierto donde ya llegué y quedémonos aquí. Pidámosle la gracia de perseverar hasta el final. Tengamos mucho cuidado con el error ese que cometemos en la formación de nuestros hijos cuando queremos bajarles la guardia. Y entonces fíjense lo que pasa, les decimos, cuando uno es joven, entonces uno dice, es demasiado joven para hablarle de esas cosas. Por ejemplo, para hablarle de la sexualidad, para hablarle de los peligros del mundo, para hablarle de la droga, para hablarle, es demasiado joven para hablarle de esas cosas. Cuando ese joven tiene una novia, entonces uno dice, bueno, ahorita está muy feliz para que le hablemos de esas cosas. Cuando empieza a trabajar, entonces decimos, está demasiado ocupado para hablarle de esas cosas. Cuando tiene éxito en su trabajo y empieza a ganar, está demasiado seguro de sí mismo para ocuparse de esas cosas. Cuando está cerca de su jubilación, está demasiado cansado para ocuparse de esas cosas. Y cuando se muere, demasiado tarde para hablarle de esas cosas. Y así se nos pasa toda la vida. Y cada uno pregúntese cuántos años tiene, en qué etapa de su vida va, de cuántas cosas no le hablaron, que le debieron haber hablado desde el primer momento. En la educación de la virtud, en la vida cristiana, tiene que estar hecha en todas las etapas de la vida sin poner excusas. A los niños tenemos que plantearles el respeto de su cuerpo, a los adolescentes, a los jóvenes adultos, a los ancianos, en todas las etapas de la vida. No es que yo le voy a hablar de sexualidad a mi hijo cuando tenga 18, ¿ya para qué? Ya le habló en la escuela, ya le habló el amigo, ya le habló la novia, ya le habló el otro, y cuando usted llega, llegó tarde. Llegó tarde. ¿Por qué? Por tonto, por dejado. Por haber bajado el listón. Es muy importante tener esto presente allá, los que tienen sus hijos grandes, con sus nietos.
tener presente que no es cierto eso de que las tentaciones contra la pureza solo se dan en la etapa de la juventud o de la juventud adulta. No, en todas. Es verdad que hay unas etapas en nuestra formación donde la educación en la castidad y en el dominio de nosotros mismos y de nuestros impulsos, y hay etapas que son muy determinantes, claro que sí, como por ejemplo la mera adolescencia. Pero eso no significa que no tengamos que educar en la niñez ni en la adultez, en todas las etapas. Tito 2:1-6. Mas tú enseña lo que es conforme a la sana doctrina, que los ancianos sean sobrios, dignos, sensatos, sanos en la fe, en la caridad, en la paciencia, en el sufrimiento. Que las ancianas asimismo sean en su porte cual conviene a los santos, no calumniadoras, ni esclavas de mucho vino, maestras del bien, para que enseñen a las jóvenes a ser amantes de sus maridos y de sus hijos, a ser sensatas, castas, hacendosas, bondadosas, sumisas a sus maridos, para que no sea injuriada la palabra de Dios. Exhorta igualmente a los jóvenes para que sean sensatos en todo. Qué tremendo texto este de Tito 2:1-6. En esa dificultad que tenemos de transmitir a las nuevas generaciones el mensaje cristiano, viene Tito y nos presenta esta carta de Tito y nos presenta a San Pablo esto. Hay que enseñar, hay que educar, hay que transmitir. Fíjese qué cosa tan hermosa. ¿Qué les pide? Transmitir estos valores, la sensatez, la castidad, la bondad, la sumisión. No les está enseñando nada que les haga mal. Es algo que les lleva al bien. La sobriedad, la dignidad, la sensatez, la caridad, la paciencia. ¿Qué cantidad de virtudes habla esta carta de San Pablo a Tito? Y San Pablo lo hace porque tenía un conocimiento muy real de cómo es la naturaleza humana y la responsabilidad que cada uno en cada una de las etapas de la vida tiene. Y es verdad que hoy estamos muy preocupados por los jóvenes y todo el mundo habla de los jóvenes y los jóvenes, como cuando los papás dicen, es que los jóvenes tienen un problema con el celular. ¿Los jóvenes? ¿Y usted qué tal si no se despega de él? ¿Cómo que los jóvenes? En el tema de la castidad pasa lo mismo. Todos dicen que están muy preocupados por los jóvenes, pero también estamos viendo a los adultos metidos en cuanta cosa, pornografía, en lugares insanos, en striptease, en no sé qué, no sé. Por Dios, personas de la tercera edad, jubilados, que pierden la cabeza, que tiran por la borda todo lo que han construido en su vida, que con 70 años se van a buscar una niña de 20 o menor y pierden la cabeza y tiran por la borda todo lo que han construido de valores durante toda su vida. Nadie está preservado nunca. De hecho, la Sagrada Escritura dice, el que se crea seguro, tenga cuidado, no caiga. Por tanto, hay que ser conscientes de que en nuestra vida no tenemos las etapas superadas. Por eso tenemos que estar encima de nosotros mismos todo el tiempo, porque debemos de tener en cuenta que la tentación siempre está ahí, en la infancia, en la adolescencia, en la juventud adulta, en la vejez, en la ancianidad.
Yo recuerdo que de niño siempre me hacía esta reflexión cuando se ponía una película, ¿no? Y en las películas, cuando venía una escena sexual o cuando venía una escena de violencia, a los niños nos ponían una cobija encima o nos sacaban del lugar donde estaba la televisión y nos mandaban incluso a dormir. Y los adultos se quedaban viendo la película. Y yo me preguntaba, yo pensaba, ¿no? Pero ¿por qué es malo para mí y no es malo para ellos? Yo no entendía eso. ¿Por qué si me están diciendo que eso es malo para mí, no están teniendo en cuenta que también es malo para ellos? Yo no entendía. Como si a partir de una edad determinada ya no afecta, por ejemplo, una tentación de impureza. Y la verdad es que hasta el día de hoy no lo sigo entendiendo. Más bien me doy cuenta con la experiencia de mi vida cómo afecta a los adultos exponerse a ver tanto contenido sin ningún tipo de filtro, a lo cual no deberían exponerse. ¿Y cuánto daño se hacen? También Santa Teresa de Jesús, cuando hablaba de las dificultades, de las diferentes etapas de la oración en su libro de las moradas, dice que hay que poner cuidado con el que se crea superior, porque ha superado supuestamente las etapas y ya no tiene necesidad de volver a las etapas primeras. Ante Dios siempre somos niños. Y es verdad que hay que ir creciendo, pero sin dejar de ser niños. En ese sentido espiritual de saber que tenemos que poner medios que sean firmes. Es verdad que hay ciertos momentos en la vida en los que, especialmente en la adolescencia, en la infancia, los psicólogos dicen que estas etapas primeras de nuestra existencia están forjando hábitos que van a quedar firmes para siempre o van a quedar muy débiles para siempre. Y que eso que sembramos va a determinar mucho lo que venga después. Por eso es muy importante educar bien desde el principio, poniendo bien las primeras piedras. Porque si hay un pequeño grado de inclinación en el cimiento, aunque sea imperceptible al inicio, luego al final termina siendo la construcción de la Torre de Pisa, torcida. Y eso en el mejor de los casos que se quede de pie, aunque sea torcida, porque lo más probable es que se caiga, que se destruya. Algo así ocurre con nosotros. Los defectos de niño, de adolescente, de joven son las manías de mayor. Y basta con que nos miremos un poco hacia atrás y nos daremos cuenta que eso es verdad. Y estas manías ya son casi invencibles en la edad adulta. Si hubo un momento determinado en la vida en el que no se tomó en serio la educación en un aspecto de mi vida, en una virtud en especial, a eso se le quitó importancia, no se le hizo caso, uno se tapó los ojos, más adelante será supremamente difícil adquirirla o corregirla. Un pecado determinado no reconocido acaba generando una personalidad totalmente maniática que no hay quien la conduzca. Y uno después se da cuenta tarde. Y ya no hay vuelta para atrás. Hoy nos encontramos con un gran reto, con un gran problema, porque estamos en una sociedad que es permisivista. Y eso está matando nuestra sociedad. Ese permisivismo descontrolado, que se permita todo, eso lleva a la persona a un caos interior, de no permitir que otro le forme.
como si yo ya lo supiera todo. Y de hecho, fíjese usted bien en sus hijos, en sus nietos, cuando usted quiere decirles algo, lo primero que le responden es, yo ya sé, yo ya sé. Y uno se dice, pero tú ya sabes qué, si tú no sabes nada. Pero la primera respuesta de nuestros niños, a mí me pasa, es, yo ya sé. ¿Eh? Y hay tentaciones de acuerdo a edades concretas, claro que sí. Por ejemplo, la irreflexión puede ser una tentación del niño. La tentación de la carne puede ser más agudizada en la pubertad. El rencor puede ser una etapa que esté más presente en la etapa de la adultez, fruto quizás de las heridas que ha adquirido en su niñez, en su pubertad, en su juventud, en su primera juventud, de acuerdo a alguna situación. O la desesperanza, el escepticismo, son tentaciones más proclives de la vejez. Y así podríamos hacer una gran lista de estas tentaciones concretas en cada una de nuestras etapas. Al final termina este número diciendo, el esfuerzo requerido puede ser más intenso en ciertas épocas, como cuando se forma la personalidad durante la infancia y la adolescencia. Por tanto, nos invita a poner mucha atención en las primeras etapas de vida, a que se siembren ahí los valores desde el primer momento, a que no seamos ingenuos de pensar que posteriormente, después, mañana se lo digo, mañana le educo, mañana le corrijo, al final se nos mueren y nunca lo hicimos. Los jóvenes, los niños, los jóvenes, los adolescentes, normalmente aceptan la educación, aceptan la corrección que un adulto le da, pero le piden al adulto algo, que sea testimonio, que sea testimonio. Ellos se dan cuenta inmediatamente cuando alguien les está diciendo algo que no vive. También le pasa a los señores sacerdotes. Ellos aceptan más fácilmente la predicación de otro sacerdote cuando lo ven que es devoto, que se pone de rodillas enfrente del sagrario, que ora, que se confiesa, que pide perdón, que da gracias, que se emociona en la celebración de la Eucaristía. A ese es el sacerdote que buscan para su dirección espiritual, para su confesión. A los que se ven más jocosos, charlatanes, nadie los busca solamente para reírse, etcétera, etcétera, pero no para dirigir su vida. Es un muy buen examen de conciencia para nuestros sacerdotes. ¿Quién y para qué te buscan? Luego da un paso más el catecismo y nos propone el número 2343 que dice, la castidad tiene unas leyes de crecimiento. Este pasa por grados marcados por la imperfección y muy a menudo por el pecado. Pero el hombre llamado a vivir responsablemente el designio sabio y amoroso de Dios es un ser histórico que se construye día a día con sus opciones numerosas y libres. Por esto él conoce, ama y realiza el bien moral según las diversas etapas de crecimiento. Número maravilloso este. Si antes decíamos que el dominio de sí es una cosa de toda la vida, también la castidad tiene unas leyes de crecimiento que se tienen que ir forjando durante toda la vida. Y es normal que pase la castidad unas etapas, unos estados de imperfección. Incluso dice este número claramente que puede llegar a pasar por etapas de pecado para poder llegar a la perfección. Eso no quiere decir
que justifiquemos que alguien pase por etapas de pecado, no. Dice, puede llegar a pasar. Juan Pablo II hizo una matización muy luminosa en esto. Decía el Papa, una cosa es la ley de la gradualidad y otra cosa es la gradualidad de la ley. Lo que se puede aceptar es la ley de la gradualidad, que hay que tener paciencia y tener un acompañamiento real con una persona que, aunque no cumple el ideal de la castidad en este momento de su vida, está en periodo de crecimiento. Esta ley nos permite que le podamos ayudar, que podamos abrir las puertas para que podamos hacer una obra en esa persona. Por tanto, no debo de despreciarla, no debo de alejarme de ella, porque simplemente lo considero que es un pecador, sino que tengo más bien que hacer lo contrario, acompañarle, animarle y confiar en que esa ley de la gradualidad le hará llegar a donde tiene que llegar, que es la madurez y la plenitud de su vida. Pero eso no quiere decir que sea aceptable la gradualidad de la ley, que viene a ser como una especie de bajar el listón, bajar la meta, bajar el ideal, como diciendo, no te pedimos la castidad plena, sino que no seas tan impuro. No, eso no se puede decir. La gradualidad de la ley no existe. La ley de Dios es la ley de Dios. El ideal moral es el que es y no se puede rebajar. No se es más ladrón o menos ladrón, es ladrón. Ya las circunstancias nos dirán si la pena que le van a poner por ese robo puede ser más o menos, pero ladrón es ladrón. Impuro es impuro. Y el catecismo aquí nos hace una referencia a un número que ya estudiamos que fue muy impactante, el 2223, que dice, los padres son los primeros responsables de la educación de sus hijos. Testimonian esta responsabilidad ante todo por la creación de un hogar donde la ternura, el perdón, el respeto, la fidelidad y el servicio desinteresado son norma. La familia es un lugar apropiado para la educación de las virtudes. Y esta responsabilidad, queridos amigos, también es en materia de la educación sexual. Es muy importante. Y lastimosamente por mala formación, porque tampoco nosotros recibimos esta formación, educar a nuestros hijos en este tema que parece un tabú, que es la sexualidad. Y lo que ocurre lastimosamente es que en vez de que sean los padres los primeros educadores en esta educación afectivo-sexual, entonces cuando nosotros renunciamos a meternos en esos temas porque creemos que es un tabú, los terminan educando la calle, la escuela, los amigos, los que menos esperamos. Y créanme, esos no son los mejores educadores en la afectividad sexual. Resulta que el hijo, donde se está abriendo en realidad a esta novedad del sexo, es en la calle y no en el hogar. Y ahí se lo van a devorar. Ahí hay un pecado de los padres. El no haber tenido la valentía, el no haber tenido la formación, el no haber afrontado el tema con sus propios hijos en el momento adecuado y de la forma adecuada. Y hay que tener la valentía para hacer esto, para entrar a educar a nuestros hijos en la afectividad sexual. Y eso nos corresponde a nosotros los padres. Ahora, en caso contrario, nos encontramos con varias tipologías de papás.
La primera tipología de los padres son los liberales. Este tipo de padres que lo permiten todo y que incluso le ponen los preservativos a los hijos. La segunda tipología de padres son los que los que juegan a la equidistancia, a la mitad. ¿No les parece bien que en la escuela les propongan a su hijo un tipo de sexualidad supuestamente de sexo seguro? Pero por otra parte les parece muy elevado el ideal cristiano y entonces buscan un punto medio. Y lo que pasa, queridos amigos, es que el punto medio en el tema de la sexualidad no existe. O nos conducimos o somos arrastrados. Tercer tipo de padres, los ilusos. Son los que dicen que esos ideales de pureza son preciosos, pero mejor se los explicas a nuestros hijos porque nosotros ya llegamos tarde, porque nosotros no podemos. Y entonces ellos quieren vivir su sexualidad desordenada, pero que otro venga y eduque a sus hijos. Son los padres que no se dan cuenta que es imposible educar a un hijo adolescente o a un joven si él no ve en sus padres una coherencia, porque entonces el joven se va a agarrar de aquello que más le convenga. Cuarto tipo de padres, los coherentes. Son los que luchan por vivir. Ellos, en primer lugar, la virtud de la castidad, de la pureza. Y entonces, con esa autoridad, se la proponen a sus hijos. Son los que les ayudan a ellos a afrontar su afectividad, que se dan cuenta y les enseñan que también tenemos una debilidad y que les enseñan que la gracia de Dios siempre estará ahí para ayudarlos. Por eso luchan por educar a sus hijos en el designio sabio y amoroso de Dios, así como nos dice este punto 2343 del Catecismo. En conclusión, queridos amigos, entendemos que en la medida en que viven la virtud de la pureza, somos más felices. Y en la medida en que hacemos de la sexualidad un úsese y tírese, nos convertimos cada vez en seres más infelices.